Pues estamos aquí en este día que es primero de 2 de septiembre del 2024, con una entrevista muy interesante que sé que a todos les va a gustar y va a llamar su atención porque el tema es un tema extraordinario. Tenemos en esta entrevista a Elohim Knox, así es como se hace llamar, ¿verdad? Públicamente, Sí, pero buenas supongo tardes. que tiene un nombre que le pusieron sus papás, ¿verdad, Elohim? ¿Podría Exactamente. presentarse, Elohim? ¿Quién es usted y dónde radica, por favor? ¿Cuál es su trabajo? Mi nombre es Juan Manuel. Prácticamente soy del estado de Nuevo León, Monterrey, para ser exacto, Santa Catarina. Me dedico más que nada a la que viene siendo retiro de espíritus. Más que nada soy mago caota, pero es como quien dice un amplio conocimiento, tanto como limpiar energéticamente a las personas, hasta ayudarlas en sus problemas, tanto como de amor, rituales. Va a ser rituales más que nada. Muy bien. ¿Cuándo elige este nombre, Elohim? Elohim Knox. ¿Por qué lo elige y cuándo? Lo elegí más que nada por la relación en cuestión de, me vibró en prácticamente unas lecturas que yo tenía ahí pendientes. Este, y Nox se podría decir que viene del latín, que es noche. Hablamos de prácticamente hacer una combinación de tanto luz como oscuridad, una dualidad. Bien. En algún momento yo tuve la oportunidad de platicar con usted y me hablaba de esta dualidad, el Ujú. eterno Ometeotl que conocemos desde nuestros prehispánicos, o el yin yang de los orientales, ¿no? Que representa esta parte de la luz y la oscuridad, este gemelo sagrado que sería Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, reunidos a partir de una práctica. Coméntenos un poquito acerca de su práctica, Elohim, por favor. Claro, en cuestión de la dualidad, vivir eternamente sí como que una dualidad es prácticamente difícil, pero el hecho de trabajar con la dualidad nos abre más puertas que solo estar en un sendero o en un lado. ¿Por qué? Nos habla, por decir, la oscuridad, primeramente fue primordial. Entonces, ¿cómo va a combatir la oscuridad? Pues con oscuridad. De hecho, la oscuridad está como que los magos oscuros, no todos, la verdad, estamos para generar un equilibrio. Digo, porque al menos los magos que vienen siendo el sendero derecho o la luz, muy difícilmente se adentran tanto, más que nada, con trabajos oscuros. Hablando también de la dualidad, el hecho del equilibrio es prácticamente esencial, más que nada. Uno, como para no prácticamente a veces perder la cordura, de hecho, porque sí puede llegar a pasar, he visto casos. Y otra sería, más que nada, es como una conjugación del ser entre su luz y su oscuridad, de aceptarse tanto como sus buenos términos, a como sus complejos. Eso Me puede decir hablaba que en algún momento de que así como nacemos con el ángel de la guarda, tenemos también una especie de oscuridad de la guarda, ¿verdad que sí? Háblenos un antes poquito más de esto, Elohim. sí, pues el SAG, que pues es el Santo Ángel Guardián, que viene siendo el sendero derecho. También tenemos el Daimon, que prácticamente es del sendero izquierdo. Mm, por naturaleza, y a como venimos acorde a imagen y semejanza de Dios, pues se nos da, como quien dice, el ángel y el demonio. Ahorita prácticamente lo que viene siendo el mundo terrenal está regido por demonios. De hecho, la materia está regida por demonios. Se puede decir que es lo más llegado al infierno, pero pues más que nada venimos a aprender, ¿verdad? Claro. ¿Y Es como estos la tipo demonios unión cómo de actúan en nuestra vida cotidiana, Elohim? ¿Qué influencia están, tienen? hay demonios desde prácticamente la psique hasta demonios que son las tentaciones y todo, pero todo en base a mayormente llevarnos al dolor. ¿Por qué? El dolor es conducido prácticamente hacia la sabiduría. Es como dar algo a cambio, por así decirlo. ¿El dolor como parte de la sabiduría, como un camino para convertirse en sabio o actuar con Exactamente, sabiduría? así Ok. es. ¿Y estos demonios, Elohim, a quién los gobierna? ¿De dónde parten? ¿De dónde obtienen la energía de actuación? Bueno, como todo, prácticamente tenemos al Dios creador, por ende, el diablo o Satanás, prácticamente no es más que Dios mismo dividiéndose a sí mismo. Por ende, prácticamente su reino está dividido, pero igual el poder de creador sigue siendo supremo. Tiene el diablo un poco más de limitaciones, pero prácticamente cada quien en su reino es el que gobierna. En sí, energéticamente hablando, cuando uno tiene demonios y no lo sabe manejar, pues uno puede tender
por decir al homicidio, depresión, complejos tanto como personales, a externarlos malamente, ¿verdad? La formación que yo doy a los pensamientos de hostilidad, de temor, de, de control, ¿no? Ujú, Compulsivos que de pronto todos tenemos en esta realidad, le llamamos claro, ruido involutivo, le he dado ese nombre. Es ujú, esta presencia permanente de pensamientos ah, básicamente de muerte, de hostilidad, fatalistas, ¿no? ¿Cuál es su conexión? ¿Qué conexión tienen estos pensamientos con estos demonios? ¿Son ellos quienes influyen en estos pensamientos, en esta compulsión? mayormente, cuando la persona está con esos tipos de pensamientos, puede ser o demonios o pueden ser espíritus normales, como quien dice, descarnados, también que se incorporan en uno. ¿Por qué le digo esto? Más que nada porque también el demonio es justiciero, no es tan malo como parece. Pero lo que pasa con los demonios es que le saca lo más profundo de la oscuridad de su ser. O sea, uno de lo que prácticamente los pensamientos que tiene es porque vienen arraigados desde, digamos, de sus infancias, desde sus heridas, pero ellos los avivan, les ponen las situaciones y los acorralan, se podría decir. Y ahí viene el discernimiento para prácticamente actuar con prudencia y llegar al conocimiento o a la sabiduría. Claro. Y de la incorporación de los espíritus, eso sí es más, como quien dice, peligroso. Prácticamente ellos sí, a veces es el desprecio de la humanidad o algo así. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen Es, lo estos que, seres? es algo más de que pensamientos, no, ellas son acciones. Es como las Ok, posesiones. las posesiones. Me Ujú. imagino que ha tenido mucha experiencia en este tema, ¿verdad, Elohim? Sí, claro. ¿Le ha tocado trabajar con desencarnados o con posesiones? Dos veces, sí, y créanme que pues, prácticamente de que es difícil lo es. Cuando son demonios es un poco más fácil porque pues prácticamente yo manejo mucho la oscuridad. De hecho es un poco más, sé un poco más de oscuridad que de luz. Pero más sin embargo lo que viene siendo los espíritus es un poco más someter a la persona, porque no es como que pueda llegar yo a un trato, una negociación. ¿Y con los demonios sí? Sí, claro. Uno puede, ¿Cómo es esta negociación, Elohim? perdón, uno puede engrandecerse. Hay una posición que prácticamente Aleister Crowley nos otorga en sus libros, que viene siendo la pose de la bestia. Es como engrandecerse a nivel de Lucifer, llegando a una jerarquía prácticamente mayor a la de los demonios. Y es Los como humanos tenemos simplemente, esa capacidad, perdón por interrumpirlo. sí, no sé, claro. Claro, tenemos la capacidad. De hecho, pues, por ende, como somos a imagen y semejanza de Dios, por ende tenemos chispa divina. Entonces, nosotros podemos ser nuestros propios dioses. Y podemos elevarnos por encima de esos demonios. Exactamente. Si Esa es la tiene la, manera en la que se sacan del universo personal de la persona, de la vida de la gente, es decir, el colocarse por encima de ese demonio. claro, sí, ya sea o alguien externo o que sea la misma persona. Cuando es la misma persona es difícil, la verdad, porque la persona ni siquiera a veces no acepta en su oscuridad. Ese es el primer paso, más que nada. ¿Por qué? Porque es donde te va a atacar, por decir, te va a meter pensamientos de prejuicios, tal vez de lo donde más te duela, por así decirlo. Entonces vas a recaer. Y en lo que viene siendo cuando es externamente uno que ya tiene experiencia, pues prácticamente uno ya se conoce a sí mismo, se acepta tal cual, prácticamente no hay algo que pueda interferir. En cambio, en el catolicismo, cuando por decir hace un exorcismo, tanto como daña el cuerpo de la persona, y pues es muy difícil que no muera la persona al momento de sacar el demonio. Eso es. Y el tipo de exorcismo que usted hace es diferente. Sí, se puede decir que sí. No lastima a la persona y puede Sí, permanecer viva. así es. Se hace el menos daño posible, de hecho. Eso es. Muy bien. Elohim, ¿qué opinión tiene usted acerca de que existe una parte eh, que, que vino a vivir a la Tierra, Ujú, que plantó semillas de existencia en la Tierra, que obviamente no es una inteligencia terrícola, terrestre, sino que viene de otro plano, de otro planeta, de otra ujú, condición de vibración,
y que también forman parte de este campo de control sobre el ser humano. ¿Qué opinión tiene acerca de esto, Elohim? Se podría decir que son como los arcontes. Prácticamente son entidades que tanto como no nos dominan directamente, pero sí cuando empezamos a trascender. De hecho, pues son los devoradores de almas y los que vinieron a implantar la semilla y todo, pues se podría decir que los que nos dieron relativamente vida, al parecer. Tengo una opinión en cuestión de los arcontes que son entidades que muy difícil se pueden manejar. Ok, y No, estos serían no, entidades de otros planetas. sí, claro. Es como magia anticósmica, por así decirlo, o entidades anticósmicas más bien. ¿Y cómo son las entidades anticósmicas, Elohim? Más que tener una figura prácticamente tal cual como nosotros, son más energías y más de que si la gente, la familia, por así decirlo, o termina o lo olvida, prácticamente terminan en descarnados, que son entidades que prácticamente ya no tienen ni razón de ser, ya no tienen, ya nadie los recuerda, son los seres agresivos, por así decirlo. ¿Y estos seres agresivos son los que en algún momento atacan al ser humano? Así es, son los que prácticamente cuando dicen el mentado muerto pegado. Bien, ¿estos seres están viviendo una especie de consecuencia de sus actos en vida? Algunos sí, otros prácticamente, como le digo, llegan al olvido de tanto como sus ancestros o su familia y van perdiendo, como quien dice, su personalidad, su vitalidad en cuestión de energía más bien. Porque cuando usted ve un muerto, no sé, reciente, lo ve como una persona normal, un poco pues, traslúcida, pero sin una expresión más como que inerte, por así decirlo. Y ya cuando es Us- un descartado, pueden tener formas algo bizarras. ok. ¿Usted tiene contacto con los muertos? ¿Elohim tiene algún tipo de vínculo o comunicación? Sé algo de nigromancia, se puede llegar a contactar, pero tan directo, verlos como tal, no, soy un poco más sensorial de ello. Bien. ¿Qué es lo que hace usted con la gente? ¿Cuál es su trabajo para poder apoyar a las personas? Yo hago limpiezas energéticas, como digo, destierro de tanto como entidades de bajo astral, muertos, demonios, le ayudo prácticamente a abrir sus caminos, también soy sanador, de hecho, eh, más que nada también con problemas cotidianos, pero lo que viene siendo mi rama es cerrar portales, limpiezas energéticas y sanador. ¿Qué tipo de portales ha cerrado Elohim? ¿Cuál es su experiencia? Portales prácticamente cuando la gente es inconsciente y a veces, no sé, se pone a jugar con fuego y con el alcohol, ya sabe que prácticamente los niños son traviesos. De hecho, el hacer círculos con alcohol y fuego, eso es abrir un portal, en ¿O teoría. cerrarlo? O cerrarlo. No, cerrarlo es algo más diferente, digámoslo ¿Cómo así. se cierra? Pues hay diferentes técnicas, la verdad. Pero a ciencia cierta, como todo tiene su ciencia, es como un proceso. No es tan largo, depende de qué tanta práctica tenga, pero es algo así, mire, para ponérselo fácil, es como algo en contra de las manecillas del reloj, por así decirlo, Y con eso se cierra. digámoslo así. Es una metodología que va en contra de lo que es natural, ¿no? El camino Sí, hacia adelante. prácticamente es magia del caos. Qué interesante. ¿Cómo es la magia del caos? ¿Cuál es el principio? Principio, eh, nada es verdad, pero todo está permitido. Como quien dice, no hay reglas. En la magia del caos no hay reglas. No, porque en el caos prácticamente nada es lineal. Se juega con lo caótico de la vida o de las circunstancias. Y en este estado caótico se abre una especie de línea temporal distinta a lo que se espera de la vida y se hace una especie de línea alternativa donde se hace este proceso. En cuestión de los rituales, así es, prácticamente se conectan distintas líneas que te llevan prácticamente a tu resultado. Eso es. Resulta muy interesante, Elohim. ¿Qué es lo que más le ha impactado durante toda esta práctica, durante este tiempo de aprendizaje y de trabajo?